En este video continuaremos la historia de la creación de Adán. Génesis capítulo 2 versículos 4 al 25. Bienvenidos. Retomamos nuestra lectura de Génesis en el capítulo 2 versículo 15. Luego tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y ordenó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del jardín ciertamente comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás de él, porque en el día que comas de él ciertamente morirás. Además dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haré para él una ayuda que le corresponda. Centrándonos en el mandato moral, es decir, en el mandamiento explícito que Dios le da al hombre como una pauta de obediencia, notamos la manera maravillosa como Dios lo hace, y es un buen ejemplo para nosotros como padres, pastores o predicadores. Primero, Dios presenta el aspecto positivo. De todo árbol del jardín ciertamente comerás, y luego sí presenta el aspecto negativo. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él. Posteriormente añade la amenaza, porque en el día que comas de él ciertamente morirás. La santidad es tanto hacer el bien como dejar de hacer el mal, según nos enseña la Escritura en varios textos. Por ejemplo, Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17, Efesios capítulo 4, versículos 25 al 29, Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 14, Primera de Pedro capítulo 3, versículos 10 y 11. En la manera en que está expresado notamos claramente la certeza tanto del mandamiento positivo como del mandamiento negativo. Ciertamente comerás y ciertamente morirás. En los dos casos encontramos la misma estructura sintáctica hebrea para señalar énfasis y certeza, que literalmente podría ser traducida así: comiendo comerás, muriendo morirás. Hay mucha bondad aquí, como también severidad, por citar lo que Pablo dice en Romanos capítulo 11, versículo 22. Mucha bondad porque Dios da la orden de comer todo cuanto quisiera Adán, todos los árboles, incluido el árbol de la vida. Pero también mucha severidad porque la restricción de un solo árbol está acompañada con el seguramente morirás. Si entendemos esto como un mandamiento moral, y ciertamente lo es, entonces es evidente que el árbol no tenía un mal intrínseco, es decir, en su naturaleza. No es que el árbol tuviera veneno o algo así, pues también era parte de todo cuanto Dios declaró bueno en gran manera. Cuando Adán y Eva pecaron, su efecto inmediato fue interno y no externo. Capítulo 3, versículos 7 y 8. La muerte de Adán y Eva fue primero espiritual, luego, muchos siglos después, física. Así que era el acto en sí de comer del árbol, más que el árbol mismo, lo que traería como consecuencia la muerte con total seguridad. La maldad consiste en desobedecer la orden directa de Dios. Adán va a madurar solo si está en dependencia de Dios y entendiendo que su gobierno en la tierra es a favor de Dios. El verdadero rey del universo es Dios, el hombre solo es su representante. En este punto en particular es importante hacer notar que todo el lenguaje de este pasaje señala hacia un pacto. Claro, no aparece la palabra pacto, pero todo lo que corresponde a un pacto lo encontramos aquí. La presencia de una promesa y una maldición. La amenaza en sí. La relación evidente de subordinación que el hombre tiene para con Dios. Y además la función representativa de Adán y el sentido fuertemente escatológico del pasaje. Todo eso son elementos propios de un pacto. Así que podemos afirmar que estamos aquí frente a un pacto, lo que en teología ha sido llamado el pacto de obras. Avanzando con nuestro texto, notamos que a la luz del capítulo 3 es claro por qué dicho árbol se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. La palabra hebrea da'at, un sustantivo traducido acá como conocimiento, significa un conocimiento íntimo obtenido por experiencia personal, como en el caso del verbo que proviene de la misma raíz.
Ejemplo, Jeremías capítulo 22, versículo 16. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Observen muy bien el significado allá de conocer. No implica un conocimiento casual, no significa un conocimiento superficial, señala hacia algo profundo. Vemos este mismo uso en Oseas capítulo 6, versículos 6 al 10. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquén, así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia, allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Note que le está hablando a un pueblo que conocía la ley de Jehová, que conocía a Dios en cierta medida, pero la denuncia que Dios hace es que no lo conocían. Sus actos demostraban eso. Génesis capítulo 4, versículo 1 también tiene otro uso de esta palabra. Conoció, dice el texto, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido. Aquí la palabra conocer señala hacia la relación sexual, o sea, un conocimiento personal, un conocimiento íntimo de Adán para con Eva, su mujer. Finalmente, como parte de este plan de desarrollo del ser humano, recuerden que este capítulo nos está presentando a Dios obrando como padre, utilizando su pedagogía divina para la madurez de su hijo. Dios afirma que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces le pone un trabajo, labrar y cuidar el huerto, le da un mandamiento, pero además ahora afirma que no es bueno que el hombre esté solo. Resalta el contraste con el bueno y el muy bueno del primer relato. Aquí algo aparece como que no es bueno, versículo 18. Y debemos leer esta afirmación a la luz del capítulo 1, versículo 27. Es decir, Moisés ya nos dijo allí que Dios creó al hombre como varón y mujer. Así que el Adán de este capítulo 2 es un Adán solo, no es el Adán con su pareja, tal y como lo había presentado el capítulo 1. Entonces, el Adán del capítulo 1 es la humanidad que va a empezar a crecer a través de la primera pareja, mientras que el Adán que encontramos acá en este capítulo 2, versículo 18, es simplemente el primer individuo de la raza. Está a la espera de su compañera. En el capítulo 1, versículo 27, se afirmó que tanto el hombre como la mujer son portadores de la imagen divina, pero además la imagen divina es completa solo en la unidad hombre-mujer. Es una unidad compuesta de dos, pero que luego vendrán a existencia otros seres humanos, los cuales se sumarán a esa manifestación plena de la imagen de Dios. Es a la luz entonces de todo esto que debemos entender el no es bueno que el hombre esté solo. Además, el cumplimiento del mandato cultural requiere de los dos, hombre y mujer. Repito, bajo esa perspectiva entonces entendemos por qué no es bueno que el hombre esté solo. Pasemos ahora a los versículos 19 y 20. Leo. Formó pues Jehová Dios de la tierra todo animal del campo y toda ave de los cielos, y los trajo al hombre para ver cómo llamaría a cada uno. Y todo lo que llamó el hombre a cada ser viviente, ese es su nombre. Así dio el hombre nombres a todo animal, al ave de los cielos y a toda bestia del campo, pero para el hombre no se halló una ayuda que le correspondiera. Les recuerdo que la traducción está disponible en el documento reseñado en la descripción de este video. Ante el pronunciamiento del no es bueno que el hombre esté solo, Dios forma los animales y las aves y los trae a Adán. Así como el hombre, estos animales son formados, se utiliza el mismo verbo hebreo yatzar, de la tierra, el mismo sustantivo adama, pero a diferencia del hombre, Dios no les imparte su soplo vital. Recuerden que al hombre Dios le da vida soplando. Aquí a los animales no se les da ese soplo divino.
Las denominaciones de estos seres vivientes señalan hacia todo tipo de animal que vive en la superficie de la tierra, tanto salvajes como domésticos. Únicamente los peces quedan fuera de esta descripción. Observemos las tres expresiones para describir estos animales. La primera, Kol Hahayat Hasadeh, literalmente toda bestia del campo, se refiere a los animales salvajes. La segunda, Kol Habehemah, o todo animal, o literalmente toda bestia, se refiere a todo animal doméstico, literalmente ganado, y así se usa la mayoría de las veces en el texto hebreo. Y por su parte, la expresión Kol of Hashamayim, literalmente toda ave de los cielos, se refiere por supuesto a todo animal alado y que anda por los aires. Son todos los seres que Dios había creado en el quinto y sexto día de la creación. No hay ninguna contradicción con el relato de Génesis capítulo 1. Simplemente entendemos que Moisés se está devolviendo en su narración a ese quinto y sexto día, principalmente al sexto día de la creación, pero ante todo que aquí Moisés está detallando los animales que hacen parte del hábitat original del ser humano, el jardín del Edén. La tarea es que Adán debe poner nombre a cada especie, lo cual de nuevo implica poner en ejecución la imagen y semejanza del Creador. Es decir, recordemos que Dios en el capítulo 1 le dio nombre a los seres inanimados. La expresión allá hebrea es llamó, y llamó Dios. El verbo kará en hebreo, capítulo 1, versículo 5, versículo 8 y versículo 10. Para eso se requiere una dotación de inteligencia, de raciocinio, una capacidad de discriminación, de observar características para dar el nombre adecuado. Así que el hombre acá está imitando al Creador. ¿Por qué? Porque ha sido capacitado a través de la imagen y semejanza de ese Creador. Así que traer estos animales a Adán no fue una improvisación divina de último momento, sino parte del plan de Dios. Dios sigue madurando a su hijo y le enseña cómo ejercer señorío sobre la naturaleza y cómo desarrollar esas capacidades, parte de la dotación que Dios le ha dado. Recordemos de paso que colocar nombre en el contexto semita significaba ejercer autoridad. Al final del párrafo, Moisés dice, pero para el hombre no se halló una ayuda que le correspondiera. Es decir, en el mundo animal no había alguien como él, como Adán, alguien que le correspondiera. Esta expresión literalmente en hebreo es conforme a su propia presencia, que negedó. Al ver especie tras especie de los animales, Adán observó que ninguno era como él mismo. Había una diferencia esencial entre el hombre y los animales. Solo alguien igual a él sería su ayuda idónea. Alguien, como ya fue afirmado en el capítulo 1, versículos 26 y 27, que también portara la imagen de Dios. Los animales, entonces, no son imagen de Dios, por lo tanto no podían proveer la necesidad particular de Adán. De manera que Dios va a resolver esta situación. No es una improvisación, repito, era parte del plan. Adán está siendo madurado, pero ahora sí llega el momento de responder a esa necesidad particular del ser humano. Viene a continuación la narración de la creación de la mujer. Para eso los invitamos a nuestro próximo video. Muchas gracias.